Buenas noches a todos, les agradezco su presencia. Es un gusto tenerlos en esta mesa de conversación el día de hoy con dos temas principales que abarca desde luego también al tema de la reforma que se pretende por parte del Ejecutivo con respecto al Poder Judicial de la Federación. Así que iniciaremos hablando sobre el paro del Poder Judicial de la Federación, continuaremos con la sobrerepresentación y finalmente vamos a hablar también de la reforma. Con respecto al tema del Poder Judicial de la Federación y el paro al que estamos haciendo referencia, quiero dirigirme en primer lugar al señor Marco Polo Rosas Vaqueiro. Este paro, magistrado, ¿tiene alguna connotación de índole laboral? ¿O bien es una huelga o el paro está dirigido al derecho que como ciudadanos, independientemente de que seamos participantes de un poder o que se sea funcionario o trabajador del Poder Judicial de la Federación, se tiene el derecho para iniciarse? Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta sería, si es así, ¿por qué la sociedad no tiene esa comunicación por parte del Poder Judicial para que efectivamente conozcan las razones por las cuales se inició este paro? Y como punto número 4, es importante también señalar, y dentro de todo este universo de ideas que pueden surgir de estas tres primeras preguntas, quizás surjan otras respuestas y quizás surjan algunos comentarios. ¿Cuáles serían las condiciones para que el Poder Judicial de la Federación decida concluir el paro? Si tiene que ver con la vigencia de la reforma que se pretende o si se aceptaría que esta reforma pase, que esa sería materia de una pregunta diferente que yo voy a formular aquí a la mesa. Entonces, ¿es necesario que le repita las preguntas? Yo más o menos las comprendí. Muchas gracias, buenas noches. Bueno. Sobre el tema específico de si es una huelga o un paro, yo prefiero que mi compañero el magistrado Abel, que es magistrado en temas laborales, pueda hablar sobre esos detalles técnicos. Yo me quiero referir más bien a cuáles fueron las razones o los motivos por las que jueces y magistrados tomamos la decisión de irnos al paro. Lo primero tiene que ver con una falta de respeto de un poder o dos poderes del Estado a un tercer poder del Estado. Es decir, yo no puedo hacer una reforma a un tercer poder del Estado que no conozco sin involucrar a ese poder, que es lo que realmente pasó. Es decir, Ejecutivo y Legislativo quieren establecer reglas para el judicial sin tomar en cuenta los intereses, las necesidades y las razones. Debo de precisar que la reforma no tiene que ver con una mejoría al sistema de administración de justicia. La reforma en realidad busca controlar al Poder Judicial de la Federación. Algo que es, por ejemplo, hasta absurdo, es que en la reforma se propone, por ejemplo, que hasta las licencias y las renuncias tengamos que consultárselas al Senado. Yo hago la pregunta, si el presidente de la República renunciara o pidiera una licencia, ¿tendría que pedirle al Poder Judicial de la Federación su autorización? No se está inmiscuyendo un poder en relación con el otro. Por otra parte, la gente de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, somos personas que hemos estado muchos años para escalar los puestos hasta llegar a ser titulares. Se puede decir sin resquicio de duda que el promedio
de tiempo en carrera judicial, los más jóvenes, para que puedan convertirse en jueces, los más aplicados, son unos 10 años de servicio o más. Entonces, y aparte, es competir nacionalmente, es decir, dentro de los abogados prácticos, ser lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, de 3,000 personas, quedan 20 en competencias y en exámenes que duran hasta más de 6 meses. Entonces, esa gente que ha llegado es gente que se lo ha ganado. Entonces, ¿cómo es posible que otros poderes que ni siquiera conocen al judicial le vengan a decir que ya se van? Entonces, esa falta de respeto a la dignidad de la misión y de la vocación, creo que es lo que llevó a la mayoría de los compañeros a decir: no estoy protegiendo un trabajo, estoy protegiendo una dignidad, estoy protegiendo una vocación, estoy permitiendo que el Poder Judicial siga siendo un equilibrio entre los 3 poderes. Entonces, eso es lo que habría que comunicar a la sociedad. No estamos peleando salarios, ¿sí? No estamos peleando una dignidad y de alguna manera que el pueblo de México siga teniendo 3 poderes y no que se concentren en una sola persona. Perdón, magistrado, sin querer interrumpir, habló de salarios. Se está diciendo a través del oficialismo que inclusive se les puede dejar de pagar si no van a trabajar, pero no lo está diciendo precisamente quien tiene la facultad todavía. ¿Qué opina usted de eso? Pues para empezar, es una forma clara de explicar. Dentro del Poder Judicial de la Federación, es el propio Poder Judicial de la Federación quien maneja su presupuesto. Está el Tribunal Electoral por una parte, está la Suprema Corte por otra y está el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ellos serían los que tendrían que determinar a partir del presupuesto que se les da cada año cómo lo van a manejar. Y si parte de ese presupuesto es para pagar salarios, determinar si lo pagan o no lo pagan. Entonces, ¿por qué el Poder Ejecutivo tiene que decidir si nos pagan o no? Nuevamente, es como si nosotros dijéramos: como nos parece incorrecto lo que dice el Senado, levanto la mano para pedir que no le paguen su sueldo a los señores senadores o diputados. Así de atrevido es eso. Muy bien. Y para hacer dinámico esto, le quiero preguntar al magistrado Abel Aguilar sobre lo que está platicando y comentando Marco Polo Rosas. Desde luego, pues, ya versó el tema sobre la parte laboral, pero también ya se habló que en los salarios no tiene por qué ninguno de los otros poderes hacer comentario alguno porque ustedes tienen su presupuesto. La ciudadanía estará enterada realmente de la magnitud del problema que encierra que ustedes estén en una posición que quizás pudiese considerarse que es contra la ley, si es pues un asunto laboral o es una huelga, o la ciudadanía podría estar tranquila en ese aspecto. Y número 2, para efecto de sus compañeros, de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿se les va a privar de su ingreso? Digo, para responder estas preguntas, para compartirla aquí con los miembros de la mesa, creo que sí, primero hay que definir en qué situación está el Poder Judicial, ¿verdad? Se ha hablado, es huelga, es paro, y creo que lo primero que hay que establecer es que tenemos un doble movimiento, porque en primer lugar tomaron la decisión los trabajadores independientes de irse a una suspensión de actividades, que inició prácticamente antes de la determinación que nosotros tomamos. Nosotros, a través de un comunicado que hizo nuestra organización representativa, la JUFET, tomamos la decisión también de una suspensión de actividades 2 días después. Entonces tenemos estos 2 movimientos que, para responder a la pregunta, no estaríamos en el supuesto de una huelga, porque en el caso de los trabajadores, ellos tienen, y como se sabe, la huelga, es un derecho colectivo de los sindicatos. En el caso de los trabajadores del Poder Judicial, existen 2 sindicatos, un sindicato mayoritario y un sindicato minoritario, y el procedimiento de huelga, tiene una serie de características que no es el caso, ¿verdad? Inicia con el pliego
petitorio donde se plantean una serie de determinaciones y además, bueno, se hace ante el tribunal competente y bueno, sigue toda una formalidad que no es el caso, no estamos en ese supuesto o no está en ese supuesto el movimiento iniciado por los trabajadores que tienen esta figura organizativa, sindicato. En el caso de los jueces y magistrados no tenemos sindicato, tenemos una asociación civil representativa. La figura del paro, bueno, está contemplada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero jueces y magistrados tenemos nuestra propia regulación. Tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tenemos la Ley de Carrera Judicial y no estaríamos ni en el supuesto de la huelga ni en el supuesto del paro. Nosotros estamos... Entonces, sí. podríamos considerar que se trata de un derecho humano, el que ustedes están ejerciendo, y que realmente no se trata propiamente de un paro, quizás, aunque así se le denomina, sino un derecho a manifestarse con respecto a algo que en este momento, lo que dice la Constitución, ¿verdad?, se está violentando a un poder totalmente independiente y autónomo. Sí, Humberto, estaría precisamente la respuesta en este sentido, ¿verdad? Porque lo que tenemos es una suspensión de actividades atendiendo casos urgentes. No está paralizado el Poder Judicial porque los casos urgentes, aquellas temáticas que por materia son distintas, que afectarían libertad, vida, etcétera, son asuntos que están siendo atendidos. Pero nosotros estamos en ejercicio precisamente de un derecho, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, y estamos incluso derivado de tratados internacionales defendiendo un principio importantísimo, no solo para el Poder Judicial, para el Estado de Derecho, para la democracia, que es precisamente la independencia judicial, la división de poderes. Y conforme los tratados internacionales, es un deber, y no solamente un derecho, es un derecho y un deber que defendamos ese principio. Y ese principio es un principio de la sociedad. Se ve siempre desde la óptica del Poder Judicial, pero cuando hablamos de independencia judicial, estamos hablando también de un derecho de las personas, un derecho de todos los ciudadanos a tener tribunales independientes, para que los conflictos jurídicos que se presenten sean resueltos por jueces y magistrados, que su único compromiso sea con la justicia y con el derecho. Porque si hablamos de una hipótesis de jueces y magistrados electos a través del voto popular, pues carambas, en los procesos electorales se generan compromisos con los grupos políticos, con todas aquellas entidades que intervienen en la elección. En el caso de los tribunales independientes, y que es un derecho que precisamente defendemos en el Poder Judicial de la Federación, hablamos de mérito, hablamos de carrera judicial. Correcto. A reserva de que voy a dar el uso de la palabra en unos momentos a nuestros compañeros invitados, voy a hacer esta pregunta porque puede ser una pregunta fuerte, desde luego. Desde el Ejecutivo Federal se dice que esta reforma ha iniciado este paro. Es por la corrupción que hacia el interior de este poder existe por parte de quienes forman parte de él. Y la ciudadanía pues no entiende el motivo o la razón del por qué se les podría juzgar a ustedes como corruptos. Y número dos, ¿no tendrá esto que ver más bien por una intención de controlar al Poder Judicial para otros fines diferentes y quizás de alguna manera homologarse a lo que está sucediendo en países como Venezuela, como Bolivia u otros, y que realmente la intención sea completamente diferente? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Bien. Además del derecho a expresión y asociación, recordemos que el artículo 97 constitucional
cuando tomamos la protesta es guardar y hacer guardar la Constitución. Entonces eso nos legitima, entre otras cosas, para que si se ve un peligro de que se concentre el poder en un solo individuo, en una corporación, pues en defensa precisamente de la Constitución no lo permitamos, que es lo que está ocurriendo. Entonces creo que este paro es otra razón constitucional que lo legitima. Bien. Segundo, en el tema de la corrupción, pues es fácil decirle a alguien corrupto. Lo difícil es que se pruebe o que se demuestre que efectivamente sí ocurre. Además que cuando hablamos de corrupción hablamos de todas las autoridades, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y al hablar del judicial también hablamos de los estados. Entonces creo que aquí lo que le ha faltado a los que hablan de la reforma, porque hay corrupción, pues es dejar bien claro en dónde está la corrupción. Si por casualidad la corrupción está en una fiscalía, en un poder judicial local, en cualquier autoridad distinta al Poder Judicial de la Federación, entonces están mintiendo, no hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Y si hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación, pues que nos digan quién es, con pruebas. Y además, si llegara a haber pruebas, demuestren que no se castigó. Lo cierto es que en la realidad, en Poder Judicial de la Federación, solo 1% de los integrantes de las 55,000 personas de 2010 a la fecha ha incurrido en faltas. Entonces, no es cierto que existe esa corrupción. Muy bien. Sí, si quieres hacer algún comentario, por favor. Sí, gracias. Gracias, Humberto. Gracias, magistrado. Me parece que para ver lo que está sucediendo necesitamos analizar por lo menos 3 caras. Una de lo que ya nos han hecho favor de decir sobre el propio Poder Judicial y cómo se está manifestando y por qué se está manifestando. La segunda es el tema de los ciudadanos, porque los ciudadanos, por ejemplo, yo que doy clases en la universidad, en la UNAM, y con mis alumnos, con los maestros con los que platicamos, nos damos cuenta que hay un ayuno de conocimiento cívico, de leyes y tal, en nuestro México. Y el tercero es el fenómeno o el problema que tenemos de un gobierno que ha venido actuando con ocurrencias. Desde que entró, desde el primer momento, se le ha ocurrido quitar el aeropuerto, se le ha ocurrido armar grandes trabajos que no tienen resultados positivos, y además que constantemente está mintiendo y está haciendo valer una serie de ataques a las personas, diciendo de los buenos, de los malos, de los corruptos, de los que son puros, y cuando se da cuenta uno que la realidad es que la corrupción está metida en el Ejecutivo en grandes temas. Entonces, a mí me parece que este paro, llámenlo como quieran, técnico, a mí me parece que es una expresión gallarda de quien se opone a una violación flagrante de los derechos del propio poder y a los derechos de los mexicanos. Efectivamente, y yo digo algo, ¿no tienen ustedes temor a represalias por haber y por continuar en paro? Y me refiero a jueces y magistrados que yo creo que en el fondo dicen, bueno, de todas maneras nos quieren aquí correr. No hay temor, creo que estamos actuando en una causa justa, sin lugar a dudas, que esa es nuestra fortaleza. Estamos en ejercicio de un derecho, pero también con este deber que tenemos, insisto, de defender al Estado de Derecho, de defender la división de poderes, de defender los derechos humanos. Los jueces y magistrados de amparo, que también debemos de decirlo, de repente no hay ciertamente una adecuada cultura de la legalidad en la sociedad. Cuando se habla del Poder Judicial de la Federación no se termina de entender quiénes son. Bueno, somos jueces y magistrados de amparo. Si hablamos de jueces federales, ahí entran otros que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados agrarios,
Pero yo creo que para identificar al Poder Judicial de la Federación tenemos que hablar que somos jueces y magistrados de amparo y somos los auténticos, somos garantes de la Constitución. Y aquí, nosotros no tomamos esa determinación, lo dice la Constitución. Y aquí, obviamente, para eso existen 3 poderes. Así es. Si esta división de poderes está tratando de ser trastocada, agredida, está tratando de ser eliminada precisamente con artilugios por parte del oficialismo, ¿ustedes están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en este asunto o tienen ustedes alguna preocupación de continuar, pues se van a ver más afectados? ¿Quién la contesta? Y yo la quiero contestar. Hace rato hablabas de la amenaza. Tenemos miedo a la amenaza y yo lo voy a decir coloquialmente, ¿sí? Estoy en peligro. Si corro me puede morder un perro, pero si no corro me muero. ¿Ok? Entonces estamos frente a 2 amenazas. La amenaza 1 es saber qué es lo peor que podía pasar. Pues que ya no sea magistrado, ya no esté en la carrera judicial, me tenga que dedicar a otra cosa. Eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que puede pasar. Pero más bien, ¿qué pasa si me quedo? Dejo de ser un juez independiente y autónomo. Me pongo en peligro porque resulta que los demás que sean mis compañeros, voy a poner un ejemplo de un colegiado. ¿Y los ciudadanos se van a ver perjudicados? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Y lo voy a decir porque es para todo el público con un ejemplo muy claro. Imagínese y con otro tema. Imagínese, por ejemplo, el ciudadano ahora como un paciente. Este paciente, por alguna razón, es derechohabiente de un hospital público que tiene al mejor gastroenterólogo, al mejor neurocirujano, al mejor cirujano, y entonces, por una ocurrencia de un director del hospital joven que llega, dice, a partir de mañana se van los doctores viejos. Ahorita tengo doctores nuevecitos, recién salidos de la Facultad de Medicina, y a partir de mañana incluso aquí vamos a tener una farmacia similares, lo mismo pero más barato. Aquí la pregunta es, el que se vayan esos doctores, ¿qué tanto les perjudica? Ellos pueden operar en Houston, en Europa, no necesariamente en ese hospital público, pero los pacientes ya no van a tener la misma atención. Entonces yo creo que con el Poder Judicial pasa algo semejante. ¿Quién pierde más? La ciudadanía. Porque la ciudadanía el día de hoy tiene jueces, magistrados y personal judicial súper preparadísimo. Y que normalmente, como proviene del pueblo, tiene ese amor al pueblo para quedarse ahí, para hacer ese trabajo esforzado y hacerlo bien en beneficio de la sociedad. Entonces, ¿pierden? Claro que sí pierden. Gracias. Yo quisiera hacerles un comentario que creo que puede ser muy ilustrativo de lo que está pasando. Desde cuando iba en la primaria siempre escuché los 3 poderes de la Unión. Ahorita lo que estoy viendo es que hay agandalle de 2 poderes de la Unión que se están madreando al tercer poder, y de esa manera el asunto es, dices, ¿por qué? Hasta donde yo entendía había igualdad, había autonomía y había independencia en cada uno de ellos. Entonces, el primer principio que se está rompiendo es el principio del respeto. Y este respeto no existe. Y como no existe, entonces ellos creen que solamente una parte es la que tiene que respetar las leyes y los otros dicen que como ellos la hacen, entonces puede haber una dictadura de la legislación. Y lo que hacen las leyes, entonces van a ser los dictadores aunado a el que tiene el poder ejecutivo. Pues me hace totalmente ridículo. Debería de pensarse que, al contrario, si cada uno funcionara con esa autonomía y con esa independencia, lo que tiene que crearse son cosas de consenso, no imposiciones. Y por lo tanto estamos viendo una imposición que nos puede llevar a perder mi casa, mi coche, mi salud, mis medicinas, ¿sí? Y la vida misma, y que nadie haga nada. Por eso su defensa es mi defensa, porque solamente yo voy a poder defenderme de todo eso gracias a ustedes. Ok. Muchas gracias, Pedro. Marco. Sí.
La gente dice en redes sociales que los jueces y los magistrados federales son personas corruptas, que no trabajan y que se quieren quedar nada más por el sueldo y por sostener sus privilegios. Esto a mí de lo que me habla es que la gente no sabe realmente quiénes son los jueces y quiénes son los magistrados. Algo que tenemos que resaltar del presidente, por ejemplo, es que ha sabido diferenciarse, ha sabido acercarse a la gente, ha sabido hablar. Y es algo que no se ha visto por parte del Poder Judicial, que a lo mejor al entregarse tanto a su labor y hacer un gran trabajo en la práctica, en lo que tiene que hacer, no sale a los reflectores a decir, oye, yo hago este trabajo, lo hago de esta manera, y entonces la gente no conoce realmente lo que están haciendo estas personas que trabajan para el gobierno. Y en un país donde la mayoría de la gente es pobre, donde mucha de la gente no tiene acceso a educación y a desarrollar un criterio, ¿qué es lo que sucede? Que llega alguien como Andrés Manuel López Obrador que dice mensajes sencillos, que serán mentira, pero son sencillos de entender, digeribles, y que además lo soborna con una beca, lo soborna con programas. Entonces la gente que tiene necesidades dice, pues ¿sabes qué? Yo le creo a esta persona que viene y me está dando algo. Finalmente viene alguien y trabaja para mí, cuando en realidad no se dan cuenta de que se trata de una estafa para conseguir mayor poder. Entonces, en ese sentido, el Poder Ejecutivo, Andrés Manuel, ha sabido comunicar, ha sabido transmitir, con trampas, pero lo ha sabido hacer. Mi pregunta para ustedes como representantes del Poder Judicial es, ¿qué están haciendo para comunicarle a la mayoría de la gente qué es lo que ustedes hacen, por qué son diferentes, por qué ustedes son confiables? Y si no lo están haciendo, si lo están haciendo hasta ahorita porque entró esta crisis que no se veía venir, ¿ustedes cómo inspirarían a sus compañeros magistrados, jueces y también a la base trabajadora a ser más comunicativos con el resto de la gente para que sepamos qué es lo que ustedes hacen y le agarremos amor a servidores públicos que sí hacen su trabajo? Bueno, primero lo que quiero comentar es que no tenemos cultura de la legalidad en la sociedad. Creo que ese es un déficit del Estado mexicano en lo general. Ciertamente en el Poder Judicial de la Federación nos ha faltado el poder comunicar esto a la sociedad, pero habrá que entenderlo. En el Poder Judicial, como está la estructura de jueces y magistrados, pues nos dedicamos a resolver los asuntos. Nosotros somos la última instancia en la resolución de los conflictos jurídicos y la carga de trabajo es muy amplia. Estamos realmente para resolver esta conflictiva y tenemos organismos institucionales que dentro de los programas de comunicación tendrían que generar este conocimiento en la sociedad, pero bueno, en medio del movimiento estamos precisamente ahorita en un programa de acercamiento con las universidades, con organismos de la sociedad civil, pues comunicando precisamente lo que hacemos. La gente, cuando se habla del Poder Judicial, no distingue los diferentes operadores, los diferentes integrantes de este sistema, porque cuando se habla de la justicia, ahí se piensa, y específicamente de Poder Judicial, pues ahí se ubican a los policías, a los ministerios públicos, a los fiscales, a los litigantes incluso, a jueces. Pero cuando hablamos de jueces tenemos una estructura un poco complicada porque hay jueces estatales, habemos también jueces y magistrados federales, pero Poder Judicial de la Federación, pues somos, insisto, para identificarnos jueces y magistrados de amparo. Manejamos el instrumento a través del cual somos los auténticos defensores del pueblo. A través del juicio de amparo nosotros defendemos derechos humanos y eso precisamente lo estamos comunicando a la sociedad. Quienes defienden a la sociedad pues no son los otros poderes,
somos nosotros, somos jueces y magistrados de amparo, porque defendemos los derechos humanos, los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a todos los derechos que existen, derechos humanos que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y el Poder Judicial de la Federación, a diferencia de todos los demás integrantes de este concepto sistema de justicia, llegamos a estas posiciones por méritos, llegamos por carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Pues un servicio civil, un servicio en este caso judicial para acceder a los cargos. No nos designan por otras circunstancias, sino que participamos en concursos constantes, y cuenta para que accedamos a esas posiciones la antigüedad, los conocimientos. En esta institución pues abundan los grados académicos y abunda la experiencia y abunda ese servicio civil de oficial a actuario, de actuario a secretario, de secretario a juez. Entonces es un servicio meritocrático, y en ese tenor, bueno, el único compromiso que se genera es con la justicia y con el derecho. No hay compromisos de otra naturaleza como pudieran derivar de un proceso de elección popular. Muy bien, quizás la ciudadanía no entiende tan fácilmente la terminología. Es muy importante que en la expresión de lo que ustedes digan, desde luego entendemos a lo que se refieren. El tema de lo que están manifestando se confunde mucho lo que debe de ser el Poder Judicial de la Federación como tercer poder de la República, a lo que son otro tipo de autoridades que no tienen nada que ver con esto. Entonces, si puedes hacer comentarios de alguna manera para resumir lo que dice. Claro, muy concretos. Abel. Muchas gracias. Mira, muy concretos. Voy a hablar de dos cosas por la pregunta que hizo Josué. Hizo la pregunta, ¿son flojos, no trabajan? Y segundo, abundando al comentario de Abel, ¿están preparados? Si ven ustedes las estadísticas del Poder Judicial, entre jueces y magistrados, el 67% tienen posgrados. Y por hablar de especialidades o cursos, tienen en promedio entre 100 y 150 cursos. Pueden checarlo en las fichas biográficas. ¿Cuál es el trabajo? Voy a poner solo el ejemplo que me consta en este momento, que es el de un magistrado. Un magistrado vemos 36 en materia civil. Laboral incluso ven más asuntos. Pero los civiles vemos 36 sentencias por semana. ¿Qué significa eso para que lo pueda entender el público? Leer 3,000 hojas a la semana. Más o menos 10 horas de lectura. Pero junto con esas 10 horas de lectura hay que hacer espacio para platicar con los abogados que nos van a plantear el caso. Aparte de eso, cada ponencia tiene de 16 a 20 personas y hay que atender los temas laborales y administrativos. Entonces, ¿a qué horas flojeamos? Yo quisiera saber a qué horas podemos flojear. Entonces, no es cierto que no trabajamos, es más, trabajamos en exceso, pero lo hacemos con mucho gusto. Correcto, entonces Jesús. Muchas gracias, buenas noches. Ante todo, muchas gracias a los magistrados. Han sido muy claros en su exposición. Yo quiero más que preguntar, hacer un comentario. Creo que poner en una comparación del Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es desigual. Ustedes son especialistas en custodiar los derechos de la Constitución y defender a la sociedad. Ustedes no gastan en imagen, en presupuestos, para que la gente los conozca y vayan a la inauguración de una tienda o a inaugurar 20 veces una carretera. Ustedes no los conocen la gente. La gran mayoría de ustedes, su trabajo es encerrado, oscuro, ¿sí? No se lucen, no los conocen, no. Nadie dice, ay, ahí va el magistrado fulano de tal. Pero sí dicen, miren, ahí va el diputado fulano de tal, que es tan simpático y sale cada rato en la televisión. Entonces yo creo que es una comparación desigual entre poderes, en ese sentido. En cuanto a capacidades, perdón, pero pues totalmente también, lo han dicho, un especialista no puede llegar a operar un carnicero, por mucha sangre que vea,
¿verdad? No pueda quitar un apéndice. Entonces, perdón, pero muchos otros funcionarios de otros poderes no pueden llegar a interpretar leyes cuando no conocen de leyes ni de derecho. Entonces yo creo que esta situación que se está dando es totalmente, pues, desigual, y el ataque, perdón, pero se me hace cobarde. Buenas noches. Gracias. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por permitirme participar. Yo primero quisiera hacer una aportación en adición a lo que dijo el magistrado. A ver, respecto al paro, porque lo que pasa es que el amparo, siendo un derecho, lo han querido deslegitimar desde el poder. Existe el derecho constitucional para que los trabajadores se coaliguen para defender sus derechos. Y dicen, no, pero debieron entonces de haber seguido un proceso para estallar una huelga. Eso es totalmente falso, porque las huelgas estallan de frente a las violaciones de los derechos de los trabajadores frente al patrón, frente al empleador. Aquí el Poder Judicial no está violando los derechos de sus propios trabajadores. Quien los pretende violar es el Poder Ejecutivo al presentar una iniciativa de reforma de ley para que en una mayoría de diputados y senadores que levantan nada más la mano, pues nada más lo aprueben. Entonces, la suspensión de labores por parte de los trabajadores está más que legitimada. Por supuesto que sí. Y por otro lado, yo nada más hacerles una pregunta aquí a los magistrados que amablemente nos acompañan. Es que dentro de esta reforma quieren poner un ente que controle a los jueces. Si hoy tienen un consejo de la judicatura, que es el encargado de darle seguimiento a las actividades que hacen los jueces, los trabajadores también, por juzgados, por tribunales, les piden cuentas, cuántas sentencias, etcétera, pero también le da seguimiento a su honestidad, a su actividad, y en caso de eso sancionan. Ahora pretenden imponer un ente que estará integrado, pues, por políticos. Y si está integrado por políticos, entonces, ¿quién va a tener el control del Poder Judicial Federal? No sé qué opinen ustedes, me gustaría escuchar precisamente su opinión. Me permite contestar eso porque lo tengo muy claro. Dentro de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal hay dos, una se llama de disciplina, otra se llama de vigilancia. ¿Qué hace la de vigilancia? Pues revisa exactamente las sentencias, que hagamos bien el trabajo, las cuentas del trabajo. Y aparte que rindamos nuestras declaraciones patrimoniales, nos sigue que nos portamos bien, que no faltemos, que hagamos nuestro trabajo bien. Pero si nuestro problema es ético, y no solo ético, sino incluso un maltrato al personal, tenemos la comisión de disciplina y esa nos puede sancionar. Te portaste corruptamente, pues te puedo inhabilitar y hasta correr. Y es más, hasta pedir que te metan a la cárcel si cometiste algún delito, hasta eso se puede. Y si el tema es con tu personal, que fuiste violento con tu personal, también te puedo sancionar. Entonces, ya existe, pero ahora ¿qué quieren con este nuevo? Se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Me da bastante risa, porque realmente yo diría que es un tribunal inquisitorio. Dentro de las curiosidades que se les ocurrieron fue proponer que este tribunal incluso pueda manejar medidas cautelares con todos, incluso con ministros, y que cualquier persona por denuncia anónima pueda reclamar a cualquiera, incluso a ministros. Entonces yo me quiero imaginar Poder Legislativo o Ejecutivo que quiera molestar a algún ministro en ejercicio, ¿sí? Lo molesta, pueden dictar hasta medidas cautelares. Eso sí dice la reforma.
Pero para sancionar finalmente va a haber juicio político. Bueno, ¿para qué quiero el juicio político? Si ya hicieron medidas cautelares y ya me molestaron en el ejercicio, entonces me van a impedir ejercer mi función. Entonces, ojo, dijo muy bien con ese tribunal de disciplina. ¿Está bien? No, porque lo que existe bien, ya existe y funciona. No quieren cambiar un tribunal de disciplina que va a ser inquisidor. Y eso va a ser el ente que finalmente va a controlar a todos los jueces y magistrados, ¿no? En cuanto a la conducta, porque en cuanto al órgano de administración, hay otro que se llama órgano de administración, ese va a manejar todos los dineros. Y la parte que me da más simpatía es que ahora ya no va a manejar solo lo del Consejo de la Judicatura, sino también el presupuesto de la Corte. Entonces imaginen funcionando todo el dinero del Poder Judicial de la Federación en manos de un político. Yo quiero preguntar, oye, Poder Judicial se necesita una nueva computadora, se necesita pintar un edificio, se necesita abrir centros de justicia penal. No hay dinero porque hay una emergencia política. Eso es lo que puede pasar. Así es, sí, mira, Marco Polo, con lo que dice Rubén, yo llegaría a una conclusión de ese punto. Ese Tribunal de Justicia que estás hablando no es más que los oídos del Poder Ejecutivo para que cuando sus determinaciones, sus decisiones o sus ocurrencias no se cumplan, entonces pueda ocuparse a través de este tribunal para que de una manera discrecional actúen con esa hazaña que se requiere para quienes no se disciplinan. Así que ya ahora no va a ser solamente para los ciudadanos que deberían de entender lo grave que es una situación de este tipo con una reforma de esta clase, porque antes se decía una máxima que juarista se le atribuye a Juárez, que para los enemigos justicia, y para los amigos justicia y gracia, y para los demás pues lo que caiga. Entonces es realmente penoso lo que estamos escuchando. Y ¿alguien más iba a hacer algún comentario? Raúl. Yo tengo una pregunta. Aquí estamos hablando de que la suspensión de labores de trabajadores, jueces y magistrados es para defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación, y que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación atienden los amparos. Mi duda es, para una persona como yo, que no soy abogado, que no trabajo en el gobierno, que trabajo en una empresa privada, ¿cuándo aplica presentar un amparo? ¿De qué me sirve un amparo? ¿Qué es un amparo? Mira, pregunta para la mesa. Y te voy a decir algo, y me atrevo a no pedirle a los magistrados que lo hagan, pero yo como ciudadano, soy abogado, te lo voy a decir. Como ciudadano, desafortunadamente, no todos los ciudadanos conocemos los alcances del amparo, porque no todos tienen acceso a presentar un juicio de esa índole por todas las restricciones que existen para que lo puedan hacer. Generalmente, si tú vas con un abogado y le dices quiero presentar un amparo, pues te va a decir hay que seguir un procedimiento ordinario, etcétera. Entonces, etcétera. ¿de qué sirve para un ciudadano como yo garantizar la independencia del Poder Judicial de la Federación? Te voy a decir para qué, y gustaría le doy la palabra ya al magistrado. Lo puedo contestar súper fácil. En el amparo no ve controversias entre dos particulares, sino entre tú como particular y una autoridad. Y para decirlo muy coloquialmente, la autoridad cuando se porta bien es cuando se ajusta a lo que dice la Constitución, ¿sí? Mientras el gobernador puede hacer todo lo que quiera mientras no esté prohibido, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, ¿qué pasa si esa autoridad se sale del orden constitucional? Se porta mal. Entonces, cuando vas con el juez de amparo, y el juez de amparo le va a decir a esa autoridad, alíneate. Así se llama esa autoridad, presidente de la República, gobernador o cualquier institución de gobierno. Pues para eso te sirve un amparo. Es el medio que tú tienes para que ese poder grandotote se alinee, porque todos debemos respetar la Constitución. Contra los abusos de autoridad, claro, ¿no? Y a mí me gustaría también Opera. respondértelo de la siguiente manera, ¿no? Porque te quieren, trabajas arduamente, tienes tu casa y te la quieren quitar, ¿no? Entonces, si no tuviéramos el juicio de amparo, sería terrible, ¿no? Porque precisamente a través de este instrumento
se protegen los derechos humanos, entre ellos el derecho de propiedad. Incluso, bueno, actualmente, ¿no? Es una problemática que existe en la Ciudad de México, ¿no? Que una institución fiscalizadora quiere quitar los terrenos de determinada zona en la Ciudad de México. Digo, ¿cuál es la forma de defenderse? Digo, tiene sus peculiaridades el amparo, ¿no? Entre ellos agotar los juicios ordinarios, pero el amparo precisamente es el instrumento que protege ese derecho, que precisamente le permite al particular, a través de la interposición, decirle a la autoridad: a ver, eso no te corresponde, este es mi derecho de propiedad, y a través de este instrumento, bueno, es algo muy concreto, se te defiende. Otro ejemplo que ha sucedido mucho: estás enfermo, tienes derecho a la seguridad social y no te quieren atender, ¿no? Por tener una enfermedad, digo, niños con cáncer, o el tema de medicamentos que no quiere aportar la institución de seguridad social. ¿Cuál es el instrumento para obligar a estas instituciones a hacerlo? El juicio de amparo. ¿Y por qué el juicio de amparo? Porque protege el derecho a la salud. Otro ejemplo, que eso se da mucho en las denominadas guardias altas, en los juzgados de distrito. Desafortunadamente llega algún particular y recibe pues no sé, alguna agresión a su integridad física, una cuchillada, un balazo incluso. Llegas a la institución de seguridad social, no te quieren atender porque no eres derechohabiente. ¿Cómo le haces? Algo muy común, pues a través del juicio de amparo. Y el juicio de amparo por comparecencia, ¿no? Se le informa al juzgado de distrito y de manera inmediata se toman las decisiones para que se proteja ese derecho a la salud. Entonces, ese es el instrumento adecuado que protege al ciudadano. O sea, si yo tengo un hijo de 6 años y lo quiero meter a la primaria y no me lo reciben porque tiene 6 años y no 7, o porque tiene una discapacidad, ¿puedo acudir al Bueno, lo explicaba el magistrado Marco Polo: protege no es en conflictos entre particulares. En el caso de una institución educativa, hay varios precedentes en los cuales sí es considerado como acto de autoridad, y por supuesto, justificándolo, y están los derechos humanos, ciertamente diríamos, tienen algunas restricciones, pero fuera de estas restricciones, pues el juicio de amparo existe precisamente para protegerlos, ¿no? Y hay enorme cantidad de derechos humanos regulados en la Constitución y en los tratados internacionales. Muchas gracias. Y bueno, ya se habló en términos de la reforma de las consecuencias en cuanto a lo que va a afectar al ciudadano, que exista ese cambio, esa violencia de asignar tribunales por juzgadores por elección, que desde luego, pues como lo dicen ustedes y como lo pienso yo, juzgador por elección, seguro corrupción y obviamente alineamiento al oficialismo, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar de las consecuencias de la reforma desde el punto de vista de cómo se ve por los, vamos a llamarle, sin que sea la palabra correcta, por los terceros interesados. ¿Por qué? Porque en esta parte, si hablamos del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, si hablamos de las instituciones bancarias, si hablamos de la economía en general, podemos observar que en este momento, inclusive, en poco tiempo, el peso se ha devaluado nuevamente de una manera tremenda, que inclusive en Estados Unidos ya se ve con preocupación lo que está sucediendo, y que desde luego a nadie le debería de interesar que esta reforma pasara. Yo le voy a preguntar al señor Gerardo Álvarez Tostado, si me quieres hacer el favor de comentarnos, de qué afectaciones ves tú como banquero que siempre fuiste, y desde luego pues con respecto a este tema de la reforma en esa materia. Con mucho gusto. A sus órdenes, Gerardo Álvarez Tostado. Toda esta reforma, la perspectiva de que se imponga, deriva en la confianza, en su existencia o en su pérdida. En el mundo comercial, en el mundo industrial, lo más importante es
poder actuar con base en una perspectiva positiva. ¿Qué querrían esos bancos? Pues salir de inmediato de donde no van a estar protegidos, recuperar su capital, y no es fácil, puesto que ellos no son una industria, son una institución de servicios financieros que maneja los haberes, los ahorros, el capital de trabajo de las personas. Estás hablando, Gerardo, de que los bancos podrían decir: yo me nos quiero vamos. ir. Número uno, si los bancos se van, los grandes inversionistas en México los van a seguir. Claro que sí. Si los Los van bancos a- y los inversionistas se van, los ciudadanos comunes y corrientes que tengan algo de dinero lo van a querer sacar del país. Desde luego, y se pueden dar los fenómenos de corrida de depósitos, por ejemplo. La corrida de depósitos es cuando surge desconfianza en una institución bancaria, por ejemplo. De pronto surge la desconfianza y los depositantes demandan el regreso de sus depósitos. Un banco no lo puede hacer normalmente porque una buena parte de esos depósitos la tiene prestada. Ahora, Entonces con toma lo, que un estás, proceso. con lo que estás diciendo, vendría una recesión tremenda, porque obviamente Desde luego. la economía del país estaría viendo Sí. afectada. No habría quien invirtiera ni para la obra pública, ni tampoco para la empresa privada. Los insumos empezarían a perder, y la ciudadanía, con la reforma tanto en la parte legal como en la parte de la economía, estaría no solamente perdiendo, podría perder la capacidad de adquirir con los 3,000 pesos que les puedan estar dando mensualmente el más mínimo de los insumos, porque la inflación obviamente acabaría con esos 3,000 pesos. Así es, toda esa hecatombe, 100 bueyes muertos, se produciría automáticamente en la ausencia de la confianza. Y no es solo la confianza que requerimos de parte de los inversionistas extranjeros, como bien dice Humberto. Los inversionistas y los ciudadanos mexicanos entrarían en esa ola de desconfianza, y todo esto tiene consecuencias finales terribles. Puede haber levantamientos, manifestaciones, puede haber, en el caso de la corrida de los depósitos, yo puse el ejemplo de una corrida respecto a un banco, pero una corrida respecto a toda la banca no hay manera de frenarla. Hay un seguro de crédito de depósitos que es alrededor de 3 millones de pesos actualmente, y ningún banco y ninguna institución de protección podría tener los recursos suficientes para liquidar a todos los depositantes hasta ese monto. El monto superior lo pierden automáticamente. ¿Y qué pasa al final? Al final está el gran abismo del pánico. El pánico no lo hemos vivido. El pánico generalizado es el caos y la terminación de un Estado de Derecho y de un país. Correcto. Entonces, nada más deja terminar brevísimamente. Ese es un exceso, ese es un resultado difícil, porque como vivimos en un concierto de naciones, ya no somos totalmente independientes, entrarían otras economías a salvar esta. Pero ojo, y concluyo, en ese momento está en riesgo la soberanía del país. Esto es, podría llegarse a ese extremo. Perdón y muchas gracias. No, y bueno, regreso con los magistrados. Es que lo que estás diciendo es muy grave, pero no solamente en ese aspecto se estaría agravando la situación. El TEMEC, que está suscrito con Canadá y Estados Unidos, se vería conflictuado
Para efectos de Temec, a ellos no les preocuparía, porque la manera en que se dirimen las controversias no son a través precisamente del juicio de amparo en México. Pero sin embargo, ya no existiría la posibilidad de los ciudadanos, de los bancos, de los inversionistas, de solicitarle al Poder Judicial que a través de una demanda de amparo los proteja de la arbitrariedad de la autoridad, porque si entrara si entrara en vigencia esta reforma, realmente estaría superado el tema para efectos de lo que se pretende desde el Ejecutivo, de que el amparo ni le perjudique a las obras que él habla insignias, y tampoco le pueda perjudicar en situaciones en donde pues él decida, el Ejecutivo, que se debe de actuar de otra manera, porque dice que la ley no es la ley. Entonces, para concluir el tema de la reforma y entrar muy brevemente a la sobrerepresentación, me quedan aquí exclusivamente algunos breves comentarios. Número uno, sí o no a la reforma. Creo que la respuesta está dada, pero sin embargo se les dejo el comentario. Y cómo se perjudicaría a la ciudadanía, de alguna manera ya se está comentando. Creo que sería gravemente perjudicial para la ciudadanía. Realmente no entienden la envergadura de este problema para lo que puede venir en contra de la ciudadanía. Y si pasa la reforma, también no podemos hablar solamente de los derechos de los ciudadanos o de quienes se verían afectados en la parte económica. ¿Qué pasaría con los 55,000 funcionarios y personal del Poder Judicial de la Federación que perdieran su trabajo? Sí, bueno, una breve referencia antes de este tema de la reforma judicial al Temec. Yo estimo que la reforma judicial viola los compromisos internacionales del Estado mexicano al haber firmado el Temec, porque el Temec tiene un anexo 23 donde vienen estos compromisos en materia laboral. A partir de 2019 y derivado de varios antecedentes, entre ellos la suscripción de este tratado internacional, ¿verdad?, que es el más grande a nivel comercial, el Estado mexicano adquirió el compromiso de cambiar y mejorar su sistema de justicia laboral. Desaparecieron, ahorita están en régimen de transición, las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas, bueno, están adscritas al Poder Ejecutivo, y como parte de este compromiso se obligó al Estado mexicano a tener tribunales laborales independientes, tribunales adscritos, en el caso federal, al Poder Judicial de la Federación, y en el caso estatal a los poderes judiciales de los estados. Y además se comprometió a establecer este sistema de conciliación prejudicial y a regular, conforme los tratados internacionales, el derecho de sindicación y el derecho, además, de negociación colectiva. Y prácticamente se instrumentó en el Estado de México un sistema de competencia para integrar estos tribunales. Los actuales trabajadores y jueces y juezas de estos tribunales laborales pues participaron no en procesos de elección, sino en procesos de concursos de oposición meritocráticos. Actualmente tenemos un sistema robusto en este sentido. Entonces, cambiar este esquema es violar, desde mi óptica, el anexo 23 del Temec. Y finalmente, sí o no a la reforma judicial. Yo diría no a la elección de jueces y magistrados, sí a la reforma judicial integral. Creo que el sistema de justicia tiene que mejorarse, pero tiene que mejorarse desde la óptica de todos los integrantes. Tiene que pasar por el esquema de policías, tiene que pasar por el esquema de ministerios públicos, de fiscalías, tiene que, por supuesto, un combate frontal a la corrupción, pero tiene que sustentarse, desde mi óptica, todo el sistema judicial en carrera judicial.
poderes judiciales de los estados, no todos los estados están sustentados en este sistema, y tiene sí que generarse y atenderse una reforma para mejorar el juicio de amparo. Ya se explicaba algunas complicaciones del mismo. Tiene que simplificarse, tiene que hacerse más sencillo, tiene que hacerse más asequible. Entonces, pues sería una reforma judicial integral que atienda. Tenemos muchas propuestas en el Poder Judicial que no quieren escucharse. La postulancia tiene muchas propuestas y se han generado muchos foros aportando una gran riqueza para mejorar el sistema de justicia en México. Si yo entiendo por lo que han dicho que el Poder Judicial de la Federación en este actual paro no tiene ninguna intención en levantarlo a menos que cambien las condiciones, ¿qué es lo que ustedes estarán proponiendo o demandando para que de darse esta suspensión del paro deba existir alguna condición para que obviamente se entre en la reflexión de lo que tiene que suceder? ¿Quién quiere contestarlo? Perdón. A ver, estamos en un papel en el que el poder es caprichoso, el poder actual es caprichoso y dice la reforma va porque va, y habla hasta de irreductibles. Y el argumento central que dice es porque 35 millones de votos me respaldan. Bien, pues 35 millones de votos lo respaldan a que tenga mejor justicia en México. 35 millones de votos no lo respaldan para que destruya el tercer poder del Estado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la población en general sepa qué quiere y qué no quiere? Pues comunicándose. Entonces, yo pienso que la mejor estrategia es comunicar suficientemente a toda la población para que sea la propia población la que le diga al señor presidente y al legislativo: no votamos eso y no queremos que se destruya. ¿Y dará tiempo, Marco? Bien, pues hay que hacer el intento, y si no da el tiempo, hay que continuar con la resistencia. ¿A través de qué voceros? A través de todos, a través de todos. Es que el pueblo, la ciudadanía, bien ejerce su derecho al voto, pero a la voz no. Entonces, ¿cómo propiciar que la ciudadanía se exprese y diga: yo no voté, yo voté por otras materias, pero no por cosas específicas? Con resistencias fuertes. Hace poco leí un libro que se llama De las dictaduras a las democracias. Esto es, ya están en la dictadura, pero cómo vuelven a la democracia. Y el autor específicamente habla de resistencias, de grupos resistentes que realmente tengan claro y que no se callen nunca hasta que se cambie. Es decir, no tenemos que tener como que urgencia, porque cuando se hacen las cosas con urgencia se hacen mal. Es decir, siempre en el principio, en medio y al final siempre vamos a ser resistentes. Entre más grande sea esa resistencia, va a cambiar. Ojalá que cambie a corto plazo y no tenga un costo muy elevado. Ojalá que no llegue a haber desórdenes sociales. Ojalá que no tengamos el ejemplo de Venezuela en México, ¿sí? Pero tampoco tenemos que decir no va a pasar, sino más bien vamos a decir, siempre vamos a tenernos firmes, vamos a mantenernos firmes, vamos a crear esas resistencias. Sí, yo también quisiera agregar que también hay que plantearlo en la mesa. Estamos siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales precisamente en estas resistencias a las que se refiere Marco Polo, que son resistencias pacíficas, claro, sin lugar a dudas. Evitar, porque ya se tiene identificado y ha pasado en algunos inmuebles del Poder Judicial, agresiones. Sin lugar a dudas, ante esas agresiones no podemos responder. La violencia no se combate con violencia. Este es un movimiento pacífico. Estamos actuando, pero, insisto, siempre cuidando que no se genere de nuestra parte la violencia. Incluso, bueno, pues ahí tenemos la ley, ¿verdad? Nosotros mismos afectados, bueno, pues podemos perfectamente interponer el juicio de amparo, ¿verdad?, para combatir actos de esta naturaleza, pero sí, sin duda, necesitamos a la sociedad civil, porque esta es una defensa no
solo del Poder Judicial, es una defensa de la sociedad. Estamos defendiéndonos ahorita para poder defender los derechos de la gente. ¿Qué le piden directamente a la sociedad civil en este momento? ¿Cómo debe de actuar la sociedad civil para los efectos del paro? ¿Y cómo es que debería esa resistencia, vista ya como un núcleo social que participe, cómo debería de intervenir para apoyar este paro? Pues informándose, necesita en varios de bueno, estamos en toda la República, incluso hemos difundido, falta difundirlo más en redes sociales, falta hacerlo a través de medios impresos, un comunicado en el sentido de, a ver, sociedad civil, estamos en una suspensión de actividades, estamos realizando esto, conoce la reforma judicial, te queremos transmitir estas ideas, incluso está el llamado abierto, a ver, sociedad civil, grupos determinados quieren saber qué pasa, tan sencillo, digo, nosotros estamos acudiendo a universidades, pero tan sencillo, la sociedad civil quiere más información, somos 50,000 trabajadores, somos 1,700 jueces y magistrados, estamos dispuestos a ir en los diferentes circuitos y distritos que conformamos, a platicar con la gente, a intercambiar puntos de vista para que conozcan lo que se está afectando. Que insisto, nos está afectando la República, se está afectando los derechos de las personas. Ahorita se atenta contra el derecho a tener tribunales independientes, este derecho de acceso a la justicia para ser juzgados a través de tribunales independientes, y después, ¿qué otros derechos se podrán afectar? Pues todos los demás derechos. Que ahorita además, digo, hay que decirlo, creo que lo dijo el magistrado Marco Polo, a ver, esta suspensión de actividades tiene el claro objetivo de parar el procedimiento, esa es la demanda, ese es el reclamo al Poder Ejecutivo, parar el procedimiento legislativo de reforma constitucional, pero diríamos no detenerlo así hasta que se genere una auténtica reforma judicial integral. ¿Están dispuestos a ir al Congreso a requerir a los diputados y en su momento a los senadores que observen precisamente la ilegalidad de la reforma y que hagan valer ustedes su derecho para efectos de que sean bien escuchados en los próximos días cuando ellos tomen posesión como nuevos legisladores? Bueno, perdón que peque de que dudo de que se pueda hacer eso. No hay esa voluntad. Cuando los fideicomisos lo intentamos y ahorita hay una absoluta soberbia para decir no los escuchamos, incluso los diálogos fueron una simulación. Entonces no va a servir para nada. Yo insisto. Pero no podría ser una parte del planteamiento para que se levante el paro. Que se ha hecho ese planteamiento, es que ese planteamiento está la suspensión de actividades está sustentado. Se indica obviamente lo que acabo de comentar, y que se abran los espacios precisamente para escucharnos. Está considerada la suspensión. Pero yo pienso, que cuando la sociedad empiece a hacer ruido, claro, cuando la sociedad se empiece a hacer ruido, sí se va lograr que quieran tener un diálogo. Es decir, ahorita sienten que tienen 85 contra 15, entonces pues no. Entonces ahorita aunque le pidamos, no lo van a aceptar. Pero en el momento en que empiecen a ver a la sociedad interesada, involucrada, entonces van a decir, bueno, entonces tenemos que hacer. Entonces más bien hay que generar el que realmente ellos se abran a ese diálogo. Yo quisiera comentar que veo que en esta confrontación realmente se está viendo que el exceso de la publicidad de los medios con lo que cuentan los otros dos poderes ha sido rebasado por ustedes totalmente. Entonces, ¿por qué no buscar un medio inmediato, acciones inmediatas en que esta palabra que están llevando ustedes en esta mesa se multiplique en otros medios, ya sea a través de redes o de los medios tradicionales de comunicación? O quizás, Jesús, en una conferencia de prensa que se haga con los medios para que quienes están participando en este momento en unión de otros
señores jueces y magistrados, y también por parte del personal del Tribunal del Poder Judicial Federal, ante los medios se haga esta conferencia y ustedes ya expongan con claridad su pliego de peticiones, así lo voy a decir, y también cuál es la desinformación que se está dando a la ciudadanía con respecto a esta reforma, en donde realmente se les está mintiendo. Sí, y terminando con ello, como lo ha hecho el licenciado Pablo, después de esta rueda de prensa, imprimir un manifiesto en los principales diarios de la nación, en que con palabras sencillas le expliquen ustedes a todos nosotros, a la población, lo que estamos en riesgo de perder, ¿sí? Al perder esta primera reforma judicial y quién sabe las que vengan consigo. Que este primer paso que se pretende va encaminado a un cambio total que puede modificar nuestra forma de vida. Entonces, lo importante que es defender esta primera reforma pretendida, ¿sí? Pero que la conozca la sociedad en un desplegado de periódico grande, pero con sencillas palabras, con renglones muy precisos, para que cualquiera de nosotros lo entendamos y hagamos causa común con ustedes. Perfecto. Muy bien, y ya concluyendo con la sobrerepresentación, entendamos que en la sobrerepresentación se está haciendo una interpretación indebida de la ley. Si nos fuéramos a lo que dicen los códigos locales, ¿verdad? Si nos referimos al Código Civil, muy claramente se establece en el capítulo de obligaciones, que por analogía yo simplemente lo comento, que cuando la literalidad no permite duda, debe de prevalecer la literalidad. Cuando existe alguna duda, entonces prevalecerá la intención, y en eso inclusive se puede ir hasta la misma exposición de motivos que dio origen a una ley. Ahora, si esa sobrerepresentación se pretende lograr a base de artimañas nuevamente, ¿cuál sería el mensaje para quienes en última instancia van a resolver en el Tribunal Federal Electoral con respecto a esta sobrerepresentación, en donde es muy fácil hablar de que una reforma, una sobrerepresentación puede marcar el destino político, el destino de la República de este país por muchos años, en donde podamos perder nuestras libertades, la democracia, nuestra independencia, nuestro derecho de asociación, nuestros derechos humanos, y que sean 5 personas las que van a decidir por un país sobre una sobrerepresentación que del todo es excesiva y cínica. Entonces, ¿tendrían ustedes algún comentario con respecto a la sobrerepresentación y algún mensaje para los señores magistrados? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Creo que sin duda, y bien lo comentabas, digo, hay varios tipos de interpretación, ¿verdad? La interpretación literal, la interpretación sistemática, auténtica, atendiendo al espíritu de la ley, pero bueno, sin meternos en tantos tecnicismos, creo que para entender el tema de la sobrerepresentación, que está íntimamente unido con el principio de representación proporcional, pues hay que entender que estos conceptos se establecieron en la Constitución para que en la integración de los órganos legislativos esté auténticamente representado los partidos políticos. En este caso hay una coalición y hay un partido hegemónico, pero igualmente las minorías, los partidos minoritarios, y esa es la razón de ser del principio de representación proporcional. Estos principios, bueno, pues están regulados a nivel constitucional en los artículos 54 y en el 41 de la Constitución. En el 54 pues establece el tope del 8%, claro, ahí se habla de partidos políticos, pero cuando se creó el concepto, bueno, pues no estaba el concepto de coaliciones y se entendía por partido político la fuerza política. Entonces, además, bueno, el propio artículo establece un requisito que no
no se está cumpliendo en la práctica, que es para tener derecho a la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos políticos tienen que presentar pues su lista, en el caso de la Cámara Federal, su lista de 200 diputados plurinominales. Y bueno, con excepción de Movimiento Ciudadano, pues los otros partidos, ¿verdad?, no lo presentaron los integrantes de la coalición. ¿Y a qué voy? Creo que en esta interpretación de los preceptos constitucionales, la solución, y atendiendo al espíritu de los principios, no podemos irnos con una interpretación literal, sino que tiene que ser una interpretación sistemática y una interpretación teleológica. Y específicamente del artículo 41 tenemos elecciones libres y auténticas. Entonces tiene que haber una auténtica representación de las fuerzas políticas en los órganos legislativos. Y si los partidos que integran la coalición hegemónica logran a través de su votación una integración con base en el principio de mayoría relativa superior al 50%, bueno, pues tiene que aplicarse la sobrerepresentación a esta coalición hegemónica, porque si le aplicamos esta interpretación por partido político, pues este porcentaje del 50 y tantos % se iría a un 75%. No está representada de manera auténtica la voluntad popular. Debe ser a la coalición. Así es, se le está dando una representación que no se obtuvo en las urnas. Entonces, pues por supuesto que tiene que imperar esta interpretación sistemática de la ley, ¿verdad? Para que esté representado los partidos y la coalición hegemónica con la votación que obtuvieron, pero de esta manera también los partidos, los demás partidos, con la votación que obtuvieron y que ahora está reflejado con esta asignación de diputados de representación proporcional. ¿Algún mensaje para los señores magistrados que van a resolver? Sí, gracias. Bien, en principio lo explicó muy bien el magistrado Abel, no me voy a meter en temas técnicos. De hecho, todo juzgador sabe que tenemos 8 directivas de interpretación, no les voy a dar clases sobre eso, ¿verdad? Pero quiero ubicarme o centrarme en las personas que les toca decidir. Ni siquiera voy a decir que puedan hacerlo porque tengan intereses personales, sino voy a manejar que tienen presiones muy fuertes, todo el poder, todo el ejecutivo, todo el legislativo, que los empuja a interpretar de una manera. Entonces, pero por otro lado, tienen un poder judicial del que salieron, del que todavía forman parte, y que de entrada pueden saber que van a destruir a ese poder judicial del que ellos surgieron. Y por otro lado, tienen a un país. Quiero que se imaginen las consecuencias de que se caiga el poder judicial de la Federación, que se permita hacer absolutamente todo a un grupo que controle el poder. Quiero que se imaginen qué va a pasar con México. Entonces, en ellos descansa en este momento ese peso. Qué difícil, qué difícil. No, es fácil decirles a los demás qué hacer. Pensemos que nosotros estemos en ese lugar de esos 5, qué difícil. Por un lado tengo toda la presión de un poder, pero por otro lado tengo toda una nación. ¿Qué elijo? Yo les pido por favor que elijan a México. Si lo hacen, México se los reconocerá. Si no lo hacen, México se los demandará. Gracias. Muy bien, para concluir, 30 segundos para cada quien, iniciando por Pepe. Gracias. 30 segundos, cuéntenlos, por Creo favor. que es fundamental el asunto de que también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se den cuenta que todos ya sabemos que les están haciendo una oferta de continuar en sus prerrogativas de trabajo y de que inclusive les están ofreciendo el poder aspirar a ser ministro de la Suprema Corte como un cohecho para violar su propia carrera judicial. Eso no se puede permitir.
tienen un alto valor ético, quiero creer en ellos, les doy en principio el beneficio de la duda y ojalá así sea. Jesús. Sobre las mismas palabras de mi amigo, yo les pediría que hicieran una reflexión a estos magistrados. No caigan en la corrupción por la tentación de un puesto mayor. Piensen, como lo dice usted, en México. Gerardo. Los poderes, recordemos, no son poderes, son poderes políticos, pero son apoderados de los ciudadanos. Los ciudadanos son los soberanos y delegan en los tres poderes políticos su autoridad. Entonces, respetemos esa diferencia y recordemos que el llamado poder legislativo, antes de ser legislativo, es representante de los ciudadanos y está fallando supinamente en representar a los ciudadanos. Raúl. De esta conversación me quedo con que el Poder Judicial de la Federación defiende a los ciudadanos de decisiones autoritarias y arbitrarias de parte de los gobiernos municipales, estatales y federales, de sus secretarías y de sus organismos. Y por eso evita la dictadura y protege al ciudadano. Y por esa razón debemos defenderlo. ¿Estoy en lo correcto? Muchas gracias. Gracias. Yo les solicitaría muy respetuosamente a los miembros del Tribunal Electoral que realmente hagan un examen de conciencia profundo de que en sus manos está el futuro de toda la patria. Que nada más se den la tarea de ver que ahora los miembros de los partidos oficialistas, que antes eran miembros de los partidos minoritarios, fueron los que impulsaron precisamente que tuvieran una representación equilibrada el poder legislativo, no una sobrerepresentación de en aquel entonces un partido hegemónico. Y ahora pretenden, si es así, escuchar más las voces de los que ahora están en el poder, en vez de escuchar y ver la historia que ha costado mucho a los mexicanos para alcanzar esta democracia que imperfecta sigue siendo democracia. Y con lo que ellos decidan, ¿va a seguir la democracia o puede terminar definitivamente para este país? Muchas gracias, Rubén. Jesús. Yo el mensaje que les doy, mis queridos magistrados, amigos y los que nos escuchen, es que la razón está muy clara y por tal motivo todo el esfuerzo que haya de nuestra parte, todo el esfuerzo para comunicar a los universitarios, a las barras de abogados y a diferentes instituciones para comunicar cuál es la problemática, dónde está el engaño y para oponernos y levantarnos en contra de esa injusticia y en favor de ustedes. Cuenten con ello. 30 segundos, Marco. Sí, mi mensaje sería también seamos empáticos los demás como sociedad con estos magistrados del tribunal que van a terminar decidiendo, en el sentido de que es demasiada presión para ellos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando un ser humano se expone a demasiada presión, lo digo como psicólogo, puede tomar decisiones condicionadas y no decisiones desde su convicción. Entonces, en ese sentido, ¿a qué me refiero con ser empáticos? Me refiero con que no le dejemos todo el peso a estos 5 magistrados que van a decidir. Tenemos que alzar la voz todos para respaldarlos a ellos y que ellos se sientan legitimados y respaldados para tomar una decisión desde su convicción. Si solamente nos encargamos como sociedad de señalar y juzgar y presionar, pero sentados en el anonimato,
pues entonces le estamos dejando una decisión en la que probablemente sus familias están amenazadas y su integridad está amenazada. Entonces qué fácil estar sentados desde el anonimato diciendo ellos tienen que decidir, los demás también tenemos que alzar la voz, apersonarnos, dar la cara y decir esto es lo que queremos. Entonces también salgan, hagan un video, compartan con sus seres queridos y otras personas, porque esos 5 magistrados no pueden decidir solos. La lucha por el poder judicial no es una lucha por privilegios, no es una lucha por mantener remuneraciones, es una lucha por la democracia. Estamos defendiendo a la democracia y la sociedad civil hacemos y hago un llamado concreto a que se entere. Esta lucha es de todos, esta lucha es por los derechos de la sociedad y estamos en esta lucha por mantener la democracia. Esta democracia que está sustentada en la división de poderes, y bajo ese principio tan elemental, el poder público debe de ser contenido por el propio poder, y el poder que contiene a los otros por mandato constitucional es el Poder Judicial de la Federación. Entonces es una lucha por la democracia en la que necesitamos a la sociedad, te necesitamos a todos, te necesitamos a ti. Yo concluyo diciendo lo siguiente. En esta mesa lo que se ha observado es que existe empatía hacia los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Todos estamos con ustedes. Nos cuesta trabajo pensar que ustedes representan, en el momento en que decidan sobre una sobrerepresentación que no se apegue a la ley, a 130 millones de mexicanos, muchos de ellos que votaron por el partido hegemónico, pero que seguramente no están dispuestos a que la democracia y la independencia y la manera de vivir que tenemos sea modificada. Y es obvio que dentro de este contexto, todos los que nos incluimos, lo que le pedimos a estos señores magistrados, que también han empleado horas de su vida, tiempo de su carrera para prepararse y para dictar una resolución que en este momento puede ser la resolución más importante de su vida, de su carrera, que es una resolución que obviamente es por México, no es por alguien que esté tratando de imponer su criterio y su moción. Esta resolución que pesa en sus hombros, les aseguro que millones de personas están respaldándolos y seríamos capaces de dar hasta la vida para que ustedes puedan entregar justas cuentas a nuestra República. Les pedimos que en su reflexión, que en su estudio y en su experiencia hagan valer lo que los mexicanos estamos esperando, el Estado de Derecho, y de que ustedes tienen en sus manos el futuro de México. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Jorge Humberto Paso Chávez y es un placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias. Vámonos.